Muy buenas, Nijongueros. Vuelvo a la carga grabando vídeos, si puedo, con un reto que me han propuesto y la verdad que si lo consigo me puede gustar bastante para tratar de retomar de nuevo los vídeos del canal, que es un reto que por lo visto se llama Vlogmas. Este Vlogmas es una mezcla entre videoblog, blog y Christmas, Navidad. Y entonces pues blog y Christmas, ¡pum!, Vlogmas. Y básicamente pues consiste en estar grabando un vlog diario, o sea, grabar un poquito cada día, desde hoy que es día 1 de diciembre hasta el final de diciembre, bien hasta el día de Navidad 24, bien 24-25 o bien hasta final de año. Eso ya pues lo iré decidiendo. No sé si lo conseguiré, si no lo conseguiré, pero bueno, al menos es como un reto que tengo para intentar grabar un poquito cada día, intentar contaros un poquito cada día y ver cómo funciona esto. A ver si lo consigo, espero. De manera que en mi día 1 lo que tenía que contaros está claro, que es el día del Noken. Es la tercera vez que me presento a un examen del Noken y la tercera vez que con ello va un vídeo. Pero esta vez no era ni el 4 ni el 3, esta vez me ha tocado el Noken 2. Sin embargo, pues si ya del nivel 3 salía un tanto diciendo, joder, no sé si lo habré aprobado, no sé si no lo habré aprobado, estoy bastante seguro de que no. Básicamente no por la dificultad en sí, porque la dificultad, a ver, estaba bastante más difícil de lo que yo me creía, pero también en parte ha sido por la falta de tiempo, porque no le he dedicado casi tiempo y he estado haciendo el vago hasta los últimos mes o 2 meses de tiempo. Lo que sí que me ha llamado mucho la atención y me voy a tener que preparar mucho para eso es el tiempo. Y es que lo que no me esperaba es que pusieran tanto, porque el examen de escucha ha sido normal. Difícil, sí, o sea, de hecho no creo que lo apruebe, pero vamos, con un poco más de práctica creo que lo puedo aprobar. O sea, eso no lo veo tan problema. Pero el principal problema del N2, para cualquiera que se vaya a presentar y no lo haya hecho, creo que el principal problema va a ser la lectura. Yo creía que iban a poner 2 o 3 ejercicios de lectura, pero creo que en total, juntando lectura, gramática, kanji, creo que en total se hacen unas 75-80 preguntas para las cuales tienes 90 minutos de tiempo. Lo que implica que hay que darse mucha prisa. No, 90 no, espera. Ha sido hora y cuarto, así 60-75 minutos. 75 minutos para, pues casi para 75 preguntas, así que básicamente la gente que se quiera presentar a esto se tiene que preparar para ser capaz de responder las preguntas estas de gramática en nada, 10 segundos, 20 segundos. No se puede dudar, es lo que no me esperaba del examen, porque en el N3 sí, había la dificultad, pero quieras que no, me pude tomar mi tiempo para decir, a ver, ¿esto qué es? ¿Esto qué significa? ¿Qué kanji me recuerda? Bla, bla, bla. Y más o menos pues lo podía sacar y lo acabé aprobando. Este examen es que no me daba tiempo para dudar. Cuando me di cuenta estaba a mitad de test y estaba viendo que me quedaban como 40 minutos y no me daba tiempo. Exámenes de lectura muy grandes, textos muy grandes, con preguntas de qué es lo que te quiere decir el autor aquí y a qué crees que hace el autor referencia en este párrafo, o qué crees que quiere decir con esta frase. Cosas así, pero no durante un texto. O sea, en un texto lo llevaba bien porque lo he estado practicando, en uno, en dos, pero es que fácilmente te ponen 10 o 20 textos así. Bueno, 20 no, pero 10 a lo mejor sí. Y es mucho que hacer en muy poco tiempo. Es algo para lo que tengo que practicar mucho principalmente, que es saber leer japonés rápido. Ya no solo leer bien, sino además hacerlo rápido, en poco tiempo. Así que, como siempre, ahora me quedará a esperar pues como un mes o algo así. Pero estoy bastante descorazonado en cuanto al examen, principalmente por lo que digo del tema del tiempo. Supongo que si me vuelvo a presentar intentaré leer más rápido, intentaré hacer todo bastante más rápido de lo que he hecho, porque ha sido un estrés, la verdad, a última hora. Así que, hecho esto, voy a ver si me doy una vuelta y me voy a Akihabara y demás a dar una vuelta, que bien me lo tengo merecido. Un descansito al menos, no me lo quita nadie. Veremos a ver si el día en adelante puedo seguir grabando más y os iré contando acerca de este Vlogmas y de mis días de diciembre, que hay algunas cosas que me esperan bastante bien y os guardo un par de sorpresitas que ya os iré contando. Nos vemos. Se me olvidaba también contaros un poco acerca de la localización, y es que hay gente que piensa que a lo mejor el Noken se hace siempre todos los años en el mismo sitio,
y nada más lejos de la realidad. El año pasado, cuando estuve haciendo el Noken 3, me tocó hacerlo en la Universidad de Meiji, como ya pudisteis ver, y este año pues una amiga mía que hacía el examen del N3 no lo hizo allí, y yo el N2 tampoco lo hice allí, sino que al menos en cuanto a la localización yo he tenido un poco más de suerte, porque a mí el N2 me ha tocado hacerlo en el campus de Ekoda, de aquí, no sé si se ve ahí, la estación de Ekoda justo encima de mi cabeza, que está pues en la línea Seibu, bastante cerca de Ikebukuro. En ese sentido sí que he tenido bastante suerte con la localización porque me ha pillado cerca de casa, pero como digo no es el único sitio. Incluso solamente para el N2, ya no para otros niveles, pero simplemente para el N2 ya conozco varias personas que hacían este examen hoy y cada uno en un sitio diferente. Así que fácilmente os podría decir 4 o 5 lugares en Tokio donde se ha hecho el N2 hoy. Así que yo lo he hecho aquí en esta estación de Ekoda, que llevaba sin coger esta línea Seibu, la tira. Yo creo que la última vez que cogí esta línea fue para venir a la estación anterior, justamente que era Higashi Nagasaki. Y lo gracioso es que cuando venía a Higashi Nagasaki fue en mi primer viaje a Japón. Era cosa de 5, casi 6 años. O sea que desde entonces no había cogido esta línea y cuando lo he visto justo ha tocado a la parada siguiente. O sea, está una parada después de Ikebukuro, era Shinamachi, luego estaba Higashi Nagasaki y después de esa ya estaba esta, que es Ekoda, que en el campus de Ekoda, por lo visto, es el campus de la Universidad de Musashi. Pero bueno, como digo, en cualquier caso he tenido suerte con la localización, pero no mucha con el examen. Así que habrá que esperar a ver qué tal salen los resultados, aunque no tengo muchas esperanzas. Día 2 de Vlogmas, y esto cada vez me está costando más. En cualquier caso, pues hoy lo principal que tengo que contaros, que es lo único que me ha pasado hoy, es que estoy hasta arriba tratando de instalar el móvil y demás, porque teniendo en cuenta que mi antiguo móvil me estaba fallando bastante, pues justo ayer me pasé por Akihabara y aproveché de pasar por un Yodo Base cámara y encontré un móvil que estaba bastante bien, la verdad, por un precio bastante aceptable. Dije, bueno, pues voy a probarlo a ver qué tal sale. Y entonces pues lo dejé comprado, pero ahora que he pasado por casa ha sido cuando me he puesto a ver si lo puedo actualizar todo. Y también he de decir que aunque he comprado el nuevo móvil también soy bastante negado en cuanto a tecnología se refiere. Así que estoy tratando de ver qué actualizo, cómo pasar unas cosas de un móvil a otro, cómo mover los contactos, porque claro, se me ha desperdigado todo. Con el Line la he liado parda porque sí he conseguido los contactos, pero he perdido todas las cosas que tenía antes, se me han ido a tomar por saco, porque tenía que haber hecho copia de seguridad y no la hice. Y con WhatsApp, no sé por qué, intenté hacer copia de seguridad y aún así pues también me ha guardado algunos contactos, pero no todos. Así que ahora mismo estoy viendo a ver cómo narices consigo llegar a la normalidad otra vez de tener todos mis contactos, todas mis cosas y toda mi vida como era. Igualmente también aprovecho este día para contaros algo que en principio iba a ser propósito de año nuevo, uno de mis propósitos de año nuevo, pero digamos que a lo mejor voy a intentarlo hacer ahora durante estos días de Vlogmas y no sé si sale bien o no. Si veo que sale bien y que puedo, pues igual lo continúo, que es mi principal proyecto en cuanto al canal se refiere para este 2020. No es solamente tratar de editar todos los vídeos que me quedan pendientes, que en algún momento a ver si me puedo ir poniendo, sino que sobre todo el gran proyecto que tengo entre manos es principalmente tratar de hablar en japonés en todos los vídeos. ¿Por qué hago esto? Principalmente porque hay que decir que a día de hoy no tengo tengo algunos suscriptores, pero no tengo apenas visitantes. Pero digamos que una de las cosas que yo he notado es que a pesar de estar en Japón, no tengo tanta fluidez como a mí me gustaría. Sí que me puedo manejar a la hora de hablar, entiendo más o menos lo que me dicen, pues quieras que no estoy notando una mejoría, pero digamos que no es suficiente. Yo me gustaría ser tan fluido como pueda y pues digamos que dado que el canal ahora mismo tampoco lo ve demasiada gente, pues mientras que no sé cómo de popular será mi medida o no, pero al menos atraiga más gente o atraiga menos, al menos creo que esto me va a servir a mí más que hablar en español a la hora de mejorar mi fluidez. Así que pues principalmente lo hago por eso, aunque estaré hablando en japonés y pondré los subtítulos en español. Pondré los subtítulos de lo que yo creo que estoy diciendo,
porque esa es otra. Si en algún momento va a ver el canal o va a ver alguno de los vídeos alguna persona que esté hablando, que hable más japonés del que yo hablo, que tenga mejor nivel, es bastante probable que me encuentre muchos fallos a la hora de hablar. Precisamente por esto lo hago, para ver si consigo solventarlo. Así que es muy posible que lo que yo quiera decir no sea lo que esté diciendo. Pero en cualquier caso, pues digamos que como experimento quiero probar a hablar en japonés, y en cualquier caso, pues lo que yo quería decir lo pondré en subtitulado en español para que lo podáis seguir viendo. Y bueno, a lo mejor lo subtitulo en español y en inglés. En inglés todavía no lo sé, en español seguro. Durante estos días de diciembre intentaré hacer algún que otro vídeo grabando cómo me ha ido el día, si puedo, en japonés, y si veo que más o menos se me da bien o que tiene una cierta consistencia, igual lo llevo a cabo para el resto del mes. Así que vamos a ver qué tal se da.